¿Cuál dirías que es tu patrimonio neto? En ese momento, 12.000. 30.000 euros. Sí, sería 100.000. En España puedes ganar 2.000 euros al mes y seguir siendo clase baja, porque tu sueldo es solo una foto borrosa. La verdadera clase social se mide por tu patrimonio y casi nadie lo sabe. Espero que clase alta, pero porque me iré a Suiza. O sea, en España no esperaría tampoco subir muy rápido. Hoy hemos salido a Barcelona para descubrir cuánta gente puede aguantar 6 meses sin cobrar. Spoiler, muy poca. Bienvenidos al vídeo más pedido del canal. En España el sueldo engaña. Puedes ganar bien y aún así no tener patrimonio, porque casi todo se va en alquiler, impuestos y gastos fijos. Hace un par de vídeos salimos a la calle para preguntar qué clase social éramos según nuestro sueldo. Hemos leído vuestros comentarios y os hemos hecho caso. Hoy hemos venido a la calle a preguntar acerca de cuál es nuestra clase social según el patrimonio. Según además el patrimonio neto, que para saber esto pues tenemos que calcular, ¿no?, todo lo que tenemos menos lo que debemos. Con esto nos sale el patrimonio neto y esto nos ayuda un poco a entender qué clase social somos. Os hemos leído y aquí tenéis el vídeo más pedido de nuestro canal. Así que ya sabes, suscríbete y dale like porque te escuchamos, te leemos y te hacemos caso. Vamos a descubrir cuál es la clase social de la gente. ¿A qué te dedicas? Soy account manager. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en este puesto? 9 años. Aproximadamente en este puesto y con esta experiencia, que nos puedes decir un baremo, ¿cuánto se puede ganar? 40.000. ¿Qué clase social te consideras tú a día de hoy? Media tirando alta, supongo. ¿Por qué te consideras clase media alta? Porque tengo un buen sueldo, unos buenos estudios y vivo bien. Ahora mismo, de lo que tú ganas al mes, ¿cuánto te gastas? Bueno, ahorro un poco, pero la mayoría lo pago. El máster, el piso y comer. ¿Cuánto pagas de alquiler aproximadamente? 1.200. Poco que dices que ahorras, ¿lo estás invirtiendo de alguna forma? ¿Estás buscando un poco, pues, formas de...? La verdad que no, lo debería hacer. ¿Cómo crees que empezaría? Intentaría abrir mi propio negocio. ¿Cómo te ves tú en los próximos 5 años? Con mi propio negocio, mi familia y no sé, probablemente viviendo en el extranjero. ¿Qué es un poco lo que te lleva al extranjero? ¿Por qué? ¿O ya incluso has mirado algún sitio que te llame la atención para ir a vivir? Pues no lo sé, también para descubrir nuevas culturas y tal, pero al fin y al cabo es ganar pasta. Que aquí en España, por lo tanto, es difícil ganar pasta. Sí. ¿Por qué? Los sueldos están muy capados. O sea, aunque tú tengas muchos másteres y muchos estudios y seas el mejor, siempre te van a capar con los impuestos y con todo. Y ahora entonces te vuelvo a hacer un poco la pregunta que habíamos hecho al principio, ¿no? Que es, ¿qué clase te consideras? Media. Ya hemos quitado lo de alta. El patrimonio neto es todo lo que tienes restado a todo lo que debes. Esto te da la cifra y teniendo en cuenta estas cifras ya sabes aproximadamente qué clase social eres. Como ya hemos aprendido del anterior vídeo, tu sueldo quizá no te define tanto como tu patrimonio. Y para ir entendiendo un poco, en España, según tu patrimonio neto, la cosa queda un poco así. La clase baja sería aquella que tiene menos de 25.000 euros de patrimonio neto. Aquí está la mayoría, personas que realmente viven al día, viven al mes, necesitan tener estos ingresos, trabajar cada día pues para poder vivir y sobrevivir cada mes. Y esto fue un poco lo que nos mareó en el anterior vídeo, porque realmente, claro, somos conscientes de que teniendo menos de 25.000 euros netos de patrimonio, aún así pues podemos vivir, podemos ir de viaje, podemos salir de copas, porque esto lo hemos normalizado y porque realmente nos lo podemos permitir, pero no por ello dejamos de ser clase baja. Vaya, lo que tenemos que tener en cuenta es, si mañana nos despiden, ¿cuántos meses vamos a poder aguantar sin trabajo? ¿A qué te dedicas? Trabajo en una empresa de consumo masivo en el área de ventas. ¿Qué es lo que has estudiado? En Argentina hay una carrera para ser agente inmobiliario y eso fue lo que estudié. ¿Hace cuánto trabajas aquí en España? Hace 3 años. Puesto como el tuyo, aproximadamente, ¿cuánto se puede ganar? ¿Que nos puedes decir un aproximado? Puede empezar de los 20 y puede seguir hasta los 40, 50 tranquilamente. Cuéntanos un poco, ¿qué clase social te consideras tú? Me considero clase media. ¿Por qué te consideras clase media? Por una cuestión de que tengo la posibilidad de decidir qué hacer todos los días, básicamente. ¿Tú a día de hoy pagas alquiler o hipoteca? Alquiler en este caso. Vale, ¿y cuánto pagas de alquiler? 450. Más o menos tus gastos, ¿cuáles pueden ser mensualmente? Fijo 1.100, después en variantes 700. Por lo tanto, a nivel patrimonio, ¿cuánto dirías que tienes? La suerte de tener propiedades en otro país, Vale. de hoy por hoy sería 100.000. ¿Cómo te ves tú en los próximos 5 años, por ejemplo? Con la posibilidad de crecer laboralmente y en algún momento, si es posible, no depender de una hipoteca para comprarme una propiedad y depender más de mis inversiones que otra cosa. Porque tú puedes ganar 2.000 euros al mes y que al final del mes te queden unos 500 euros en la cuenta. O puede ser que ganes 1.200, pero que tengas ahorrados unos 50.000. El sueldo es momentáneo, el patrimonio es un poco la foto real. Este patrimonio se explica de diferentes maneras, ¿no? Quizá la familia en la que vienes, la seguridad que tienes, un poco las inversiones
inversiones que has ido haciendo durante tu vida, pero como en el caso de hoy estamos entrevistando a gente muy joven, vamos a ver pues una opinión bastante más abierta, ¿no? Acerca de las clases sociales, por decirlo de alguna forma, con menos experiencia, vaya. ¿A qué te dedicas? Estudio y trabajo. ¿Qué estudias? Estoy haciendo un BBA y trabajo en un banco. ¿En el banco qué haces? Tengo una cartera de inversiones y tengo unos clientes que cuido de sus inversiones. ¿Cuánto se gana aproximadamente en un puesto como el tuyo? Que nos puedes decir un aproximado. 2.000 al mes. ¿Cuánto pagas en gastos principales? En alquiler, gastos principales, como todo al mes, 1.000. ¿Tú qué clase social te consideras? Mediana, alta, sí. ¿Por qué te consideras clase media alta? Estilo de vida, tengo una buena vida aquí, vivo solo, tengo mi dinero, sí. ¿Cuál dirías que es tu patrimonio neto? 30.000 euros. A día de hoy, hay mucha gente que le interesa esto en comentarios. ¿Qué es lo que recomendarías a la gente para empezar a invertir? Si quiere tener seguridad en su dinero, renta fija, que así se va a tener como una seguridad muy tranquila todo el año con su dinero. No va a tener mucho gaño, pero es muy seguro. ¿Y cómo inviertes tú? ¿Qué es lo que haces? Yo tengo mis inversiones en Brasil, no son aquí, y mercado inmobiliario, y algunas cosas de bolsas de Estados Unidos y oro también. Oro se está yendo muy bien. ¿Cómo te ves en 5 años? Aquí en Barcelona, sí, quiero acabar mis estudios y estar trabajando aquí, viviendo aquí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando ¿Vale? ¿Qué estudias? bioingeniería. ¿Vale? ¿A qué te gustaría dedicarte? Pues no lo sé muy bien, a lo mejor comercial puede ser. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Qué te llama la atención de comercial? Bueno, más que nada porque el laboratorio en España no está muy bien pagado, entonces... Y la verdad es que es una problemática que se habla muchas veces en el canal, que hemos entrevistado a gente que hace investigación y hace este tipo de funciones que son importantísimas, pero que en España pues no se pagan bien. ¿Llegas a mirar la posibilidad de marchar fuera de España para trabajar? Sí, de hecho lo he hablado con compañeros que seguramente nos iremos a lo mejor a Suiza. ¿Sabes un poco cuánto se gana ahí en Suiza haciendo investigación? A ver, es que el sueldo en general ya es muy alto, o sea que no lo hemos mirado como tal, pero imaginamos que bastante bien. ¿Cuánto cuesta la carrera que estás estudiando? 10, ¿Tú qué clase social te consideras? media. ¿Por qué dirías que tú eres clase media? O sea, pago la carrera, pero tampoco sobra. ¿Cómo te ves tú en 5 años? Pues espero que en clase alta ya. En clase alta ya. Volviendo de No, ten Suiza. cuidado, no digas esto, que en comentarios te van a fulir. No, pero no pasa nada porque aquí tú ahora das la explicación y aquí la gente lo entiende. Justifico. Ya no te funan. Ya no me funan, vale, eso espero. Espero que clase alta, pero porque me iré a Suiza. O sea, en España no esperaría tampoco subir muy rápido. España está perdiendo talento y no solo por el sueldo, sino por la falta de oportunidades. Vale, la clase media-baja sería aquella que tiene entre 25.000 y 75.000 euros de patrimonio neto, ¿vale? Gente que quizá pues ha hecho sus primeras inversiones, tienen el coche, lo tienen pagado. Sí que es verdad que es gente que quizá al despedirla pues puede aguantar un tiempo más con los ahorros, pero aún así tiene una necesidad real de trabajar cada día. Luego está la famosa clase media, en la que la gran mayoría de la gente del vídeo se considera, y la gran mayoría del vídeo anterior se considera, y el futuro vídeo también se considerará, porque lo hemos normalizado bastante. Pensamos que somos clase media, pero hay que tener en cuenta que para ser de verdad clase media tenemos que tener entre 75.000 y 150.000 euros de patrimonio. La clase media es esa que pues puedes permitirte caprichos, pero quizá no caprichos constantes. Luego está la clase media alta, ¿vale? Que va de entre los 150.000 y los 500.000 euros de patrimonio neto. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Sí que es verdad que al final los baremos son elevados, son grandes. Sí que es verdad que dependiendo un poco de cómo te lleva la vida, puedes ir variando de una a otra. La clase media alta sí que suele tener piso pagado o al menos prácticamente pagado. Y luego está la clase alta que tiene más de 500.000 euros de patrimonio neto, ¿no? Al final hay que tener en cuenta todas estas cosas: patrimonio, inversiones. El objetivo al final por cada clase más alta que eres es el tener beneficios constantes sin tener que estar trabajando en ellos, como ingresos pasivos. Todo tipo de inversiones, vaya. La mayoría de gente piensa que está en clase media porque vive cómoda, pero la comodidad no paga un despido. El patrimonio sí. ¿Sabes que eres de las primeras personas que nos paras tú a nosotros en vez de nosotros a ti? Esto me ha encantado, ¿eh? Bueno, yo siempre estoy predispuesto a todo lo bueno, sí. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo de camarero en un hotel. Aproximadamente, ¿cuánto se puede ganar bruto anual en este puesto? 24.000 supongo. ¿Tú qué clase social te consideras? Media, normal, media, clase social media. ¿Vale? ¿Por qué te consideras clase media? Vivo bien, me puedo permitir mis lujos, pero tampoco puedo gastar aquello a lo loco, ¿sabes? ¿Inviertes algo de dinero? Bueno, invierto a una cosa y voy ahorrando lo mío, intento ahorrar lo mío, siempre de mi sueldo intento ahorrar un poquillo. ¿Cómo te ves de aquí 5 años? Bueno, yo espero seguir trabajando donde estoy porque estoy bastante contento donde estoy
Y nada, espero jubilarme donde estoy. La verdad que estoy bastante contento donde estoy, no me quejo. A día de hoy, ¿pagas alquiler, pagas hipoteca? Pago alquiler. ¿Cuánto pagas de alquiler? Bueno, 450. Este caso es súper común. Gente que ahorra un poco, vive bien, pero está muy lejos de ser clase media real según los datos. Cuéntanos a qué te dedicas. Soy nutricionista. ¿Cuántos años de experiencia tienes en este puesto? 4. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente como nutricionista? Que nos puedes decir una franja. Por la vía pública, hospital, etcétera, los sueldos son bastante bajos. Si te vas por vía autónoma, redes sociales, etcétera, te puedes ganar muy bien la vida. ¿Tú notas que en estos 4 años que tú estás dedicándote a ello, cada vez la gente es mucho más consciente de la importancia que tiene? Sí, cada vez más, pero también hay mucho sesgo. O sea, hay sobreinformación en redes que también hace que la gente siga modas que son innecesarias y entonces hay más confusión. ¿Tú qué clase social te consideras? Media. ¿En qué te basas un poco para decir que eres clase media? Pues me puedo permitir vivir en Barcelona, pero obviamente con mi pareja, si no sola sería creo que inviable. ¿Cuánto pagáis de alquiler? 1.300. ¿Cuál dirías que es tu patrimonio neto? 30.000 euros. ¿Cómo te ves de aquí 5 años? Me imagino a nivel laboral mucho más posicionada, todo mucho más profesionalizado, que estoy trabajando duro para que eso sea así. Evidentemente con un patrimonio mayor y si puede ser, pues haberme podido comprar una vivienda. Vale, última pregunta ya, nutrición. Si tienes que decir el alimento más completo para ti, ¿cuál es? El huevo. Vale, pues a partir de ahora ya sabéis, tener cuidado por eso, que sea el más completo no significa que solo tengáis que comer huevos, que toda la gente... Claro. O sea, tampoco es eso de comer 5 huevos al día, ¿vale? O sea, variar, pero sí que es verdad que es la proteína más completa y de mayor valor biológico que hay. Como ya hemos comentado en anteriores vídeos, el sueldo mensual y el alquiler van bastante parejos, por lo que es muy difícil sobrevivir realmente al mes. Por eso hay tanta gente viviendo al límite, cobrando bastante. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en banca. ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Soy director de empresas y autónomos. ¿Y un poco qué es lo que haces? Pues yo tengo mi cartera de clientes y a partir de ahí hacer crecer la empresa o el autónomo en este caso. ¿Qué es lo que has estudiado? Un doble grado de AD Marketing. Aproximadamente en un puesto como este, ¿cuánto se puede ganar? Que nos puedes decir ahí una franja. 35 y 45. ¿Consideras que está bien pagado? Sí. ¿Qué clase social te consideras? Media. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay gente que tiene mucho dinero y se considero clase alta y clase baja tampoco porque tengo un trabajo estable y puedo sustentar. ¿Cuál dirías que es tu patrimonio neto? El sueldo y poco más, no, todavía no tengo prioridades ni nada, así que... Vale. ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuánto gastas más o menos al mes? 500, 600 euros. ¿Cómo te ves tú de aquí 5 años? En un puesto superior, de vida también, con ya una vivienda en propiedad y seguramente un coche también. ¿Qué nos recomendarías para empezar a invertir? 100% ir apartando una cantidad, aunque sea pequeña, pero que poco a poco te vaya dando una rentabilidad, aunque sea entre el 1 y un 3%. En tu caso, ¿cómo has aprendido al respecto? Me gusta mucho el tema, aparte también estoy haciendo un máster sobre ello. También considero que el dinero se tiene que ir moviendo, más que nada pues, para combatir la inflación, o sea, con tener algo que no te haga perder la inflación, ya puedes estar contento. Este punto es clave. Incluso ganando bien, el coste de vida se come cualquier intento de construir patrimonio. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy interiorista. Vale. Oye, esto es interesantísimo, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que estudiar para ser interiorista? La carrera de interiorismo. ¿Cuántos años son la carrera? 4. ¿Ya sabes un poco a nivel salarial cuál es la franja a la que se puede mover un puesto como este? En una empresa, creo que 24.000 al año. ¿Tú a día de hoy qué clase social te consideras? Media. Clase media. ¿Por qué? Porque tengo 2 padres trabajadores de clase social media también. ¿Tú crees que vas a poder tener la posibilidad de comprar una vivienda? Me va a costar, pero creo que sí. ¿Y a qué edad crees que vas a poder comprarte una vivienda? A los 40 años, más o menos 45, sí. ¿Y qué opinas al respecto? O sea, opino que está bastante mal, pero también no tengo una necesidad, porque vivo con mi padre o con mi madre y no tengo una necesidad de comprarme una casa ahora mismo. ¿Cómo te ves en 5 años? Creando mi propia empresa. Quiero que me expliques un poco cómo ves tú el sector del interiorismo. Creo que es un futuro que la inteligencia artificial, como ahora ya, se va a implementar, pero no creo que me vaya a quitar el trabajo, porque nunca va a ser un trabajo tan personal como que alguien te atienda de cara, o sea, te asesore y esté contigo a tu lado, porque quieras o no es tu casa, es donde vas a hacer tu vida y es como tu imagen, por así decirlo. Tu casa es tu imagen. Entonces... También viendo... Esto es increíble, ¿eh? También viéndolo desde este punto de vista, tienes un servicio, por decirlo de alguna forma, premium. Viendo también un poco que el futuro va hacia que los sueldos se están estancando, el coste de vida es más caro. ¿Esto es algo como que también pone un poco de incertidumbre?
porque ricos va a haber siempre. O sea, gente de clase alta va a haber siempre y mucha gente le gusta ese servicio. Soy fotógrafo, director creativo, bueno, hago música también, pero ahora me estoy dedicando a la foto. ¿Cómo ves tú un poco la inteligencia artificial para un trabajo como el tuyo? La inteligencia artificial puede ser un amigo, ¿sabes? Yo la uso, por ejemplo, en mi trabajo. O sea, ¿tú crees que no vas a perder trabajos por culpa de la inteligencia artificial? Yo creo que al final la cosa más importante es la idea, que para mí la idea de inteligencia artificial no la tiene, ¿sabes? ¿Cuál dirías que es tu patrimonio neto? En ese momento, 12.000. ¿Tú qué clase social te consideras? Oh, no, media. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo el dinero, pero no es que soy rico, normal. ¿Cómo te ves de aquí 5 años? En 5 seguramente voy a estar bien económicamente, eso sí, pero en 10 seguramente voy... ¿Cómo se dice? Crezco más, vale, no sé. Todas estas historias cuentan lo mismo. Nadie sabe realmente en qué clase está, hasta que mira su patrimonio. Da igual en qué clase estés, lo importante es saber dónde estás, para poder elegir hacia dónde quieres ir. Ha sido un vídeo explicativo, denso, ¿no? Quizá en algunos puntos, pero creo que es importante que lo digamos. El otro día hicimos el vídeo hablando desde esa parte de sueldo. El sueldo tiene mucho que ver en un poco la clase social que te consideras o que vas camino a ser. Todo el mundo que hemos entrevistado en el vídeo de hoy están construyendo su futuro, igual que lo vamos a hacer nosotros en el día a día. Así que nada, muchísimas gracias por ver los vídeos y gracias por el apoyo que nos estáis dando. Decidnos qué vídeos queréis, estamos aquí, estamos por vosotros. Sobre todo suscribiros, porque la proporción de la gente que ve nuestros vídeos y no está suscrita es muy alta y esto es como que da mucha rabia, ¿no? O sea, gente que está viniendo aquí cada semana a ver nuestros vídeos, pero realmente no es capaz de suscribirse. Personas poco valientes, como la gente que no se ha parado hoy y podría haber tenido una entrevista muy chula. Dicho esto, nos vemos la semana que viene, porque sé que lo vais a conseguir, confío en vosotros. Chao, chao.